Usa mi vida, Señor. Úsame como instrumento en tus manos, para que tu palabra, Señor, sea como habla tu palabra, como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta los tuétanos, Señor, que discierne pensamientos, amado Rey. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hoy tuvimos un día muy especial, ¿no? Como ciudadanos de esta nación argentina. Y no sé si ustedes saben, pero en 1912 se sanciona la ley Sáenz-Peña, que da lugar al voto universal, masculino, secreto y obligatorio. Y mediante este sistema llega por primera vez al gobierno de la patria Hipólito Yrigoyen, 4 años más tarde. Y no es hasta 35 años, en 1947, después de esto, que se le da lugar a la mujer para que pueda expresar su voluntad en los votos. Y yo te quiero decir que no sé si vos has votado por alguien en particular, pero hay una palabra de Dios que te quiero compartir y que dice así en el capítulo en el capítulo 4, versículo 17 de Daniel. Nos revela Dios en su palabra: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Amén. Yo le pongo de título a este mensaje: nuestro gobierno es celestial. Gloria a Dios. Porque dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Dice Daniel que Dios quita y Dios pone a las autoridades. Y vamos a estar compartiendo el capítulo 1 de Daniel, desde el versículo 1 hasta el 21. Y quiero que veamos cómo la tribu de Judá, a la cual pertenecía Daniel y sus compañeros, es tomada, es sitiada por el rey de Babilonia, el imperio que está surgiendo en aquella oportunidad. Y el pueblo de Dios, en un principio, es llevado cautivo al reino de Babilonia. Y quiero que veamos cómo, a pesar de que hay un cambio de gobierno, a pesar que hay un cambio de costumbres, Daniel y sus compañeros, parece que el gobierno, queda claro, el gobierno de él es el gobierno celestial y no se va a regir por un gobierno bajo el cual aparentemente ellos están sometidos. Y quiero empezar la lectura de la palabra que dice en capítulo 1, como decía, versículo 1 de Daniel: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces vamos a analizar un poco el contexto político por el cual está atravesando Judá. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que Judá es entregado por el Señor, siendo ellos el pueblo de Dios? ¿Cómo puede ser que su Dios los entregue en manos de un rey que es totalmente opuesto a los diseños que tiene Dios para el pueblo de Israel? Y me preguntaba, y parte de mi pregunta era, ¿cómo era el rey Joacim? ¿Cómo era el rey de Judá en esos tiempos? Y la palabra nos lleva para contestar esta pregunta, y tomemos un poco el contexto en el cual se encontraba Judá en ese momento. Dice en 2 de Reyes, versículo 23, en el capítulo 23, versículo 36, 37 y los primeros 2 versículos del 24, dice que era de 25 años, era Joacim cuando comenzó a reinar, un rey joven, ¿no? Y 11 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas
que sus padres habían hecho. Y en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de los caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Entonces acá nos trae la palabra un poco más de luz de la situación. Aparentemente, ya los reinados anteriores y este en particular de Joacim, viene siendo advertido por los profetas, recibiendo palabra de Dios, de que las cosas no están bien, de que tienen que ya recapitular y tienen que pasar en limpio a ver cómo están haciendo sus cosas. El rey como rey de esa nación de la tribu de Judá. Y también me preguntaba, y me respondía en el capítulo 25 de Jeremías, ¿y el pueblo cómo era? Hay un dicho que dice que el pueblo tiene los gobernantes que se merecen. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Porque yo veo acá a Daniel y a 4 de sus compañeros, tremendos siervos de Dios. Pero la palabra de Jeremías nos dice así: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá. ¿A quién habló? A todo el pueblo. Hasta el día de hoy, que son 23 años que el pueblo de Judá, la tribu de Judá, está recibiendo palabra de Dios continuamente a través de los profetas. Ha venido palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Nos está mostrando un pueblo que no oye a los profetas enviados por Dios. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Dios está llamando al arrepentimiento como hace siempre. Está llamando al pueblo de Judá y le está diciendo: el comportamiento que ustedes están teniendo no está acorde a lo que mis profetas están enviando la palabra, y yo quiero que mi pueblo sea un pueblo santo, como yo soy santo, dice Dios. Entonces, vemos acá responsabilidades compartidas, no solamente del gobernante que está haciendo lo malo ante los ojos de Dios, sino también del pueblo que está recibiendo palabra de Dios, pero es de dura cerviz. No se quiere arrepentir, no quiere dejar sus deleites, sus pasiones, sus ídolos, como nos compartía recién Gustavo. En vez de confiar en Dios, están confiando en sus serafines. Están siendo influenciados por los pueblos que Dios les mandó a que sean santos y separados de ellos. Y si ellos obedecían a esta promesa de Dios, a esta palabra, ellos iban a permanecer viviendo en esa tierra prometida que Dios les había hablado con anterioridad. Entonces, como en este contexto estamos hablando, un pueblo que ha recibido palabra por 23 años y no se quiere arrepentir, pero acá está también Daniel. Y en esta época yo estaba viendo, fíjense que está el profeta Jeremías advirtiendo al rey Joacim, y la palabra de Daniel nos habla que en el año 3 de Joacim, el pueblo de Israel, la tribu de Judá, Jerusalén fue sitiada. Y en esa primera deportación que se hace de la tierra de Judá, ahí es donde está Daniel. Entonces vemos al profeta Jeremías, por unas estimaciones que estaba haciendo, llevando palabra, que tendría alrededor de 50, 55 años. Pero Daniel en esta época los llama, y fueron muchachos deportados, y entre estos muchachos, ahora vamos a ver, estaba Daniel. Y dicen los comentarios bíblicos que podría haber tenido
entre 12 y 17 años, Daniel. Entonces el pueblo no quiere escuchar, pero siempre Dios tiene un remanente guardado, que le es fiel y que le es santo. Y continuando, vamos a ver ahora cómo el pueblo de Dios está bajo un gobierno babilónico. Y lo importante de esto es ver cómo el enemigo usa sus estrategias. Nosotros somos pueblo de Dios y el enemigo sigue obrando de la misma manera, va cambiando sus formas, pero sigue obrando de la misma manera en todos los tiempos, porque él ya está descubierto. Dice el versículo 3 de Daniel, capítulo 1, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces imagínense, por un lado, un pueblo siendo desarraigado de sus costumbres, de su tierra. Hoy a la mañana hablábamos y poníamos la ilustración de que si hoy día vendría y viene toda una comitiva y nos pone y nos lleva en cautiverio. De un momento para el otro nos dejan tal vez sin parte de nuestra familia, de un momento para el otro nos hacen cambiar las costumbres, de un momento para el otro ya el fin de semana que viene no nos vamos a poder congregar, va a estar prohibido adorar a nuestro Dios. ¿Y qué va a producir en un pueblo este tipo de circunstancias? Tristeza, soledad. Van a empezar a perder la identidad.